Vamos a explicar qué añade GRADE al sistema tradicional de evaluación de estudios con medicamentos o con cualquier otro tipo de intervenciones o tecnologías sanitarias. También se constituye esta sesión en el módulo 1.4 de nuestro curso de práctica clínica basada en la evidencia mediante la metodología GRADE, que se puede encontrar, consultar y descargar desde nuestra página web Evalmed, concretamente desde la pestaña Docencia, que es donde nos encontramos en este momento. Pero es más fácil acceder desde el índice porque todo se ordena alfabéticamente. Se ordena primero por categorías, que son las pestañas, y dentro de cada categoría también alfabéticamente. La primera categoría es calcular, con las calculadoras que se pueden descargar y también contienen las instrucciones de su funcionamiento. La siguiente sería la D de docencia. Pues bien, ahora nos ocupa el módulo 1.4, que es ¿qué añade GRADE? Se puede consultar directamente sin salir desde la página web en este espacio. Se puede descargar la presentación aquí y también se puede escuchar y seguir a través de la narración en este vídeo. En este vídeo estamos mejorando el sonido y hay algunos componentes que no están contenidos en la literalidad de la presentación, aparte de las inflexiones que en algunas ocasiones pueden resultar más informativas. Sin más, la tenemos aquí y procedemos con GRADE, una evaluación de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes de los resultados en salud que importan al paciente informado. Beneficios, riesgos, inconvenientes y costes los hemos reunido en el acrónimo BRIC porque es más fácil de recordar. Tramo 1. El modo tradicional de revisión, evaluación y calificación para estudios de intervenciones sanitarias, el que particularmente yo hacía con el grupo, consistía resumidamente en esto. Lo voy a personificar en mí, como si fuera la primera persona de un verbo. Veo qué dice del fármaco la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, la americana FDA, las guías de práctica clínica, los artículos consensos de expertos, el NICE británico y otras evaluaciones internacionales o nacionales. Busco los estudios que hay publicados sobre el fármaco, los ordeno por fechas y leo los abstracts. Me importan más los estudios que tienen fármaco o placebo comparador, extraigo los resultados de las variables principales y las secundarias que me ofrecen los investigadores y hago una síntesis narrativa de lo encontrado y de esta colijo mi calificación. A poco que observemos y profundicemos, nos daremos cuenta de que esta es una evaluación centrada en el fármaco. Desde el interior de la molécula del fármaco vemos el mundo. Todo lo que vemos son atributos del fármaco. El paciente es un atributo del fármaco. El fármaco es el que tiene necesidades de ser consumido y el paciente se constituye en un sujeto pasivo que las satisface. Al fármaco se le personifica y al paciente se le cosifica. De esta concepción se deriva el paciente no responde al tratamiento. Bueno, eso de que el paciente no responde al tratamiento, bueno, vamos a ver. Vamos a ver el esquema de razonamiento GRADE para la evaluación y recomendación. Y vamos a ver un ejemplo práctico nuestro, en particular, de estatinas en prevención primaria cardiovascular, surgida de una revisión de nuestro grupo. Después de ver el paciente diana del fármaco, me centro en el prototipo que lo define. Por ejemplo, es un prototipo de mujer-hombre cuyo riesgo de mortalidad cardiovascular, según la tabla SCORE, sería significativamente menor si su colesterol total hubiera estado en niveles de 5 milimoles por litro. ¿Por qué? Porque esto está asociado con un menor porcentaje de mortalidad cardiovascular según el estudio SCORE, un estudio observacional europeo. Me sitúo imaginariamente en su interior y desde ahí identifico lo que me importa, lo que le importa al paciente. ¿Cuán larga será su vida?
Pues le importa si va a morir antes, si va a tener un infarto, un derrame cerebral, una revascularización coronaria o una angina de pecho. Pero también le importa cuán ancha será su vida, su biografía, si tendrá dolores o molestias, si será menos autónomo, si supondrá una carga para sus seres queridos, si será infeliz, si... Bueno. Identifico las preguntas que importan a los pacientes informados hasta su nivel de comprensión. Este es un nivel que es más profundo que el del entendimiento. La comprensión significa que puede contestar a preguntas que se le hagan sobre los riesgos sanitarios más allá del contexto en el que los aprendió. Identifico las preguntas que importan a los pacientes informados hasta su nivel de comprensión a las que debe contestar la intervención. Bien, un poco apresuradamente y con mucho resumen. Con mi lista de preguntas busco las respuestas ahora en la agencia, igual que antes, la FDA, la EMA, artículos y consensos de expertos, el NICE británico y otras evaluaciones internacionales o nacionales. Ordeno los estudios por fechas y leo los resúmenes, para incluir solo los que cumplen los criterios de inclusión con el acrónimo PICO, que la P es paciente en riesgo, la I es intervención, la C es comparación y la O es resultados, del término inglés outcomes, resultados que importan. De cada estudio individual extraigo la magnitud y precisión de cada resultado que importa y gradúo su validez. Cuando digo magnitud, aproximadamente podríamos considerarlo la reducción absoluta del riesgo y el NNT. Bueno, y en la precisión estamos queriéndonos referir al intervalo de confianza, cuán cerradito está alrededor de la estimación puntual obtenida. Mediante un metaanálisis sintetizo todos los resultados de cada estudio individual en un resultado global. Y de este resultado global gradúo su validez. No confundamos con la validez de cada uno de los estudios clínicos, de cada una de las variables de los estudios clínicos. Ahora es la global. Y gradúo su validez. Si no es posible el metaanálisis, porque no es metaanalizable, narro el resultado matemático, los NNTs de cada uno de los estudios por separados. Esto sería lo que llamamos una síntesis, matemático-narrativa, no metaanalizada, claro. Y si no dispongo ni siquiera del resultado matemático, bueno, pues entonces lo que hago es narrar sin resultado matemático. Es lo que llamamos, pues una revisión narrativa. Si no es imposible, entonces elaboro una matriz BRIC, una matriz de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, desde la que, si aún no es imposible, formulo varias recomendaciones. Decimos esto porque, como luego veremos, hay en alguna ocasión en la que no es posible hacer recomendaciones, por eso decimos si no es imposible, entonces sí las haremos. Muy bien. Por cierto, GRADE tiene una traducción algo difícil. GRADE es el acrónimo de Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Y se traduciría algo así como graduación de la valoración, desarrollo y evaluación de las recomendaciones. Es un poco obstuso. A poco que profundicemos, nos damos cuenta de que es una evaluación centrada en el paciente. La anterior era una evaluación centrada en el fármaco. Esta es en el paciente. Desde el interior del paciente vemos el mundo. Lo que vemos son atributos del paciente. El fármaco es un atributo del paciente. Recordemos que anteriormente el que era un atributo era el paciente del fármaco. Aquí es al contrario. Aquí el fármaco es un atributo del paciente. El paciente es el que tiene necesidades y el fármaco es el que las satisface. El paciente es una persona y el fármaco es una cosa. Esta es la ontología propia, el ser propio. Que el paciente sea persona y que el fármaco sea cosa. No como la subversión anterior de la ontología en la que se personifica a una cosa y se cosifica a una persona. De esta concepción se deriva el fármaco no es efectivo para el paciente. Recordemos que antes la concepción era el paciente es no respondedor, no responde al tratamiento, como si el tratamiento tuviera que ser satisfecho. Claro está, aquí vemos que lo que tiene que ser satisfecho son las necesidades del paciente.
Muy bien. Para no dejarme seducir hemos hecho esta, bueno, un poquito exagerada probablemente, ¿no? Para no dejarme seducir por las ofertas, me voy con mi lista de la compra, y así, bueno, pues no atiendo a las ofertas o a los cantos de sirena. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando hacemos una evaluación, nos reunimos primero en una especie de panel, diríamos, ¿no? Bueno, vamos a decir panel de expertos, que es como se llama, pero en fin, no porque nosotros seamos más expertos que otros, ¿no? Un panel de expertos o un comité de redacción o uno o varios investigadores o uno o varios evaluadores que preferentemente incluya a pacientes informados. Nosotros no lo hemos conseguido nunca, de modo que hemos tenido que, en fin, estimar en su nombre, en fin, lo que hemos creído que importaba a los pacientes. No siempre es lo mismo, claro está. Preferentemente que incluya a pacientes. Este panel define por orden los criterios del acrónimo PICO: pacientes en riesgo, la intervención, la comparación y outcomes o resultados que van a buscarse, porque son los que el panel estima que le importan a esos pacientes en riesgo. Si no acertamos, bueno, pues estaremos algo errados. Ojalá no, ojalá que acertemos. Primero, ¿para qué perfil de pacientes en riesgo? Segundo, nuestra intervención la vamos a comparar con los fármacos del perfil mejor conocido, o un placebo, o el tratamiento usual, o el no tratamiento, o yo mismo antes y después, o un grupo antes y después. Luego, elegimos para qué resultados en salud, que son los que importan a esos pacientes, tanto en los riesgos evitados, que son los beneficios, como en los riesgos añadidos, que son los efectos adversos. Además, recogemos las variables intermedias o de laboratorio tratándolas según el valor predictivo que hayan demostrado tener de los resultados en salud que estamos analizando. Decimos esto porque si la variable intermedia tiene un poder predictivo de una variable de resultado final, decimos que es subrogada respecto la representante, porque quiere decir la representante, en cierto modo, del resultado en salud que queremos medir, que queremos encontrar. Pero si no tiene un valor predictivo conocido, incluso si no lo tiene ni siquiera conocido o desconocido, entonces lo dejamos en la categoría de variable intermedia, porque no podemos considerar que algo sea subrogado sin que haya demostrado ser representante de aquello. Muy bien. Para no perdernos, consideremos 3 grados de riesgos. Nosotros tenemos 3 pisos de riesgos, que son los graves, moderados y leves. Vamos a hacer. Graves son los relacionados con la muerte, la incapacidad o amenaza de la vida, y son críticos para la toma de decisiones clínicas. La metodología GRADE les asigna una puntuación ordinal, no cardinal, ordinal de aversión al riesgo, que es 9, 8, 7. 9 es más aversivo que 8 y 8 es más aversivo que 7. Es decir, de importancia para el paciente, pero si nos damos cuenta es lo contrario, o sea, es de aversión, porque la importancia en este caso, en fin, le otorgamos más a la aversión, que es lo que más le importa al paciente no tener, claro está, ¿no? Es un término inversamente relacionado con la utilidad. Moderados son los relacionados con un deterioro importante de la calidad de vida, o son susceptibles de convertirse en graves si no se les cuida. Deterioro importante de la calidad de vida, o que se convertirían en graves si no los cuidamos. Y son importantes, pero no críticos. Los anteriores son críticos. Estos son importantes, pero no críticos para la toma de decisiones clínicas. GRADE les asigna una puntuación ordinal inmediatamente inferior a las anteriores, que son el 6, 5 o 4, que es lo que prefiere no tener el paciente. Y los leves, los hemos puesto muy chiquititos, son los relacionados con un deterioro no importante en la calidad de vida y no son susceptibles de convertirse en graves. No son importantes para la toma de decisiones clínicas y GRADE les asigna la puntuación más baja en cuanto al grado de aversión, que son 3, 2 o 1. Aquí tenemos un grafiquito, bueno, con unos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos
los beneficios, que son los riesgos evitados. Y aquí tenemos los efectos adversos, que son los riesgos añadidos a los riesgos basales, claro está. Bien, tenemos 3 pisos, 1, 2 y 3, y el primero sería el de los graves. Aquí está lo que acabamos de decir relacionados con la muerte, incapacidad o amenaza de la vida. Por ejemplo, la muerte por cualquier causa, la muerte cardiovascular, el ictus, infarto agudo de miocardio, amputación, pancreatitis aguda, enfermedad renal aguda, rhabdomiólisis, trombosis pulmonar o hipoglucemia grave. Una hipoglucemia grave. Bien, aquí tenemos los grados de aversión, que son 9, 8, 7. Por ejemplo, 9 sería una muerte. 9 podría ser también un ictus. Un ictus que puede ser incapacitante. 8 podría ser, bueno, pues podría ser un infarto agudo de miocardio no fatal. Y 7 podría ser una angina de pecho, sí informada. Bien. Aquí, justamente debajo, tenemos los moderados. Los moderados ahora ya sería una angina de pecho autoinformada, pero no confirmada, no está confirmada. Una retinopatía proliferativa, una claudicación intermitente, náuseas que motivan el abandono de un tratamiento importante para el paciente, ganancia de peso en pacientes con sobrepeso, una hipoglucemia moderada, por ejemplo, y tienen esta gradación 6, 5, 4. Y los leves son, bueno, pues por ejemplo, pues una cefalea leve, una diarrea leve, una ganancia de peso en individuos con normopeso, una hipoglucemia leve, de modo que, bueno, pues tienen la puntuación de aversión al riesgo 3, 2 o 1. Bueno, digamos antes de continuar que estas puntuaciones son ordinales, son de orden. Quiere decir que el 9 es más aversivo que el 8. O sea, se prefiere no tener más el 9 que el 8. Y digo que no son cardinales porque aquí, por ejemplo, vemos que 4 parece que es la mitad de 8, pero no lo es. 4 no es la mitad de 8, ni 8 es el doble de 4. Sencillamente es el orden en el que preferimos sin que sea el doble, la tercera parte o como sea, no es así. Muy bien. Como ejemplo, veamos una de nuestras revisiones sistemáticas. Vamos a ver la que hemos dicho hace un momentito, que es una revisión grade de estatinas en prevención primaria cardiovascular, que publicamos en febrero del 2018, como pone aquí. Y se puede encontrar en la página web directamente con presionar, incluso en esta propia presentación. Bien, lo primero que hemos dicho es que elegimos los resultados en salud que le importan al paciente informado, claro está. Para que un paciente esté informado necesita por lo menos un mínimo de instrucción. En Canadá, por ejemplo, se tienen pacientes informados que suelen ser sanitarios que se prestan y que están colaborando con los paneles de expertos para que los pacientes, como pacientes en este caso, puedan contribuir rápidamente a capturar los resultados en salud que les importan. Es un poco largo de explicar, pero en fin, en algunos cursos presenciales lo hacemos una simulación. Bien, nosotros en aquel caso nos reunimos, no teníamos pacientes, de modo que subrogamos y pensábamos que estábamos haciendo de representantes de ellos. Tampoco estamos completamente seguros, pero hemos creído que las variables de resultados en salud que les importan a ellos, antes de empezar, en una persona que tiene estas características, es decir, que tiene una prevención, que busca una prevención cardiovascular primaria por tener algo elevado el colesterol, sería, 9, que sería la de más importancia, la mortalidad por todas las causas, y aquí un poquito más abajo la mortalidad por causa cardiovascular, tiene una puntuación de 9, le otorgamos ese. 9, el accidente cerebrovascular no fatal. 9, el infarto de miocardio no fatal. Y 7, la angina de pecho confirmada. Esta es la confirmada que decíamos. Aquí, por ejemplo, 7, es confirmada. Si no fuera confirmada, hubiéramos puesto 6, pero aquí no nos interesaba esto. Aquí tenemos, estos serían, por así decir, los beneficios esperados, porque esperamos que haya una disminución de este riesgo al cabo del tiempo con el tratamiento. Eso es lo que estamos, o una ausencia de ello. Bien, y aquí abajo es porque esperamos que van a aumentar con el tratamiento. Tenemos algunos estudios que nos permiten saber que puede haber
algo de insuficiencia hepática, ojalá que sea 0, y esto, bueno, esta insuficiencia hepática la hemos puntuado con un 8. Después tenemos también la enfermedad renal aguda, la rhabdomiólisis, la miositis, mialgia o fatiga en el ejercicio, diabetes mellitus, cataratas, y aquí otros efectos adversos que los ponemos siempre porque no sabemos lo que va a aparecer. Bueno, estas son las puntuaciones de aversión. Si nos damos cuenta, estas son las que se esperan de beneficios y estas son las que se esperan de efectos adversos. Luego surgirá lo que surja. Y aquí arriba es porque la mortalidad por todas las causas en realidad es la variable más señera, porque en su interior acumula, bien, la ausencia de beneficios, se puede morir por ausencia de beneficio, y también por la presencia de efectos adversos, de modo que por eso decimos que es una disminución y un aumento del riesgo basal, lo que vamos buscando. En principio vamos buscando que se disminuya, pero no estamos seguros, por lo que entonces la separamos porque tiene esa ambivalencia, como Jano, las dos caras en la propia cabeza. Muy bien, antes de continuar, me interesa decir que hay veces que algunos pacientes particulares, aquí lo que tenemos es una categorización general, genérica, ¿no? Pero puede haber algún paciente, alguno de nuestros pacientes, que un ictus, por ejemplo, le resulte por más aversivo que la propia muerte. Puede ser. Efectivamente, hay algunas enfermedades que son incapacitantes y que hay algunos pacientes que informan que preferirían morir. A estas, en el caso de que en algún momento se nos presenten, las llamamos más allá de 9. Más allá de 9 porque no tenemos en nuestros números ordinales por encima del 9. No debemos hacerlo. De modo que serían más allá del 9 porque están más allá y no podemos ponderarlas. Superan la interiorización de un panel para categorizarlas, ordenarlas en este caso. Bien, antes de continuar, abramos un paréntesis para mostrar que no elegimos variables de resultados en salud compuestas ni combinadas porque son variables de resultados en salud no experienciales. Si miramos un momentito hacia atrás, veremos que todas las variables que hemos elegido son individuales, porque son experienciales. Vamos a ver qué es esto de compuestas y combinadas. Un ejemplo de variable compuesta es esta, por ejemplo, que hemos sacado de alguno de nuestros ensayos clínicos. Enfermedad cardiovascular que está compuesta por todos los eventos de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, angina inestable con cambios en electrocardiograma, isquemia miocárdica en imágenes o prueba de esfuerzo o revascularización coronaria, carotidia o periférica. Bueno, esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Una variable combinada, pues podría ser primer evento de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus. Muy bien, en este caso computa solo la primera que suceda. El paciente, si tiene la segunda, no computa, es decir, ha quedado censurado desde la primera y no computa con la segunda, porque intenta parecerse a una enfermedad completa, total, en la que se tiene el primer evento solo. Muy bien, hemos puesto aquí dos llamaditas porque si el tiempo es una variable que condiciona el resultado, es más correcto construirlas por los investigadores o por nosotros si nos constituimos en investigadores, construirlas para medir el tiempo hasta el evento, en el primer caso, o en el segundo caso, el tiempo hasta el primer evento, que sería el tiempo hasta el primer evento de o mortalidad cardiovascular o infarto o ictus. Y el tiempo sí que importa en este caso. Muy bien. Veamos a qué denominamos variable experiencial y variable no experiencial. Tengo que estar muy fino y voy a leer textualmente, porque nos ha costado mucho hacer este texto. Variable de resultado en salud y experiencial. Variable de resultado en salud cuya denominación es una inducción categórica que surge de un conjunto de experiencias naturales semejantes de falta de salud que las personas identifican específicamente, es decir, como una especie con significado que está separada y no se confunde con otra especie.
Por ejemplo, toda esta construcción, este constructo, mortalidad cardiovascular o infarto agudo de miocardio o ictus, no puede ser percibida fenoménicamente como una experiencia inconfundible que los humanos sienten o interpretan con un significado de hechos históricos compartidos, sino como tres experiencias específicas distintas que no se confunden cuando se comunican entre humanos. Por eso a variables como esta las categorizamos como variables de resultados en salud no experienciales. Hemos puesto aquí una llamadita porque esta semejanza, que puede ser de varios tipos, en nuestro caso nos estamos refiriendo a una semejanza isológica. Muy bien. Como se puede analizar un poco más profundamente con el análisis de las ideas filosóficamente, se nos ha ocurrido hacer un párrafo más por si a alguien les resulta de interés. Si no, el lector que salte a la siguiente transparencia. Pero para los que estén interesados, dado que, bueno, pues estas ideas son profundas, me dispongo a leerlo. Ahora se comprende que no elijamos compuestas ni combinadas porque son variables no experienciales. Voy a leer el primer párrafo y luego el segundo. Se comprenderá el primero después de terminar el segundo. Lo digo porque hay que tener un poquito de paciencia, por favor. Aunque desde el mundo de los fenómenos materiales, las tres experiencias de falta de salud que ha visto un investigador, como la mortalidad cardiovascular, como el infarto agudo de miocardio y como el ictus, las utilice para hacer el regresus hasta el mundo de las ideas o formas. ¿Para qué? Para conceptualizarlos en una fórmula como este constructo que hace como fórmula en el mundo de las ideas o formas. Algo de mortalidad cardiovascular o algo de infarto agudo de miocardio o algo de ictus, que es más o menos como lo intenta formalizar el investigador a través de estas tres individuales, así lo intenta en el mundo de las formas, de las ideas. Pues bien, esta fórmula, algo de mortalidad cardiovascular o algo de infarto agudo de miocardio o algo de ictus, no puede luego hacer el progresus al mundo de los fenómenos materiales para dar algo que se llame la mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ictus. No, eso no. Porque nadie puede experimentarla inequívocamente. La experiencia sería equívoca. La fórmula no puede volver a producir la materialidad original que pretendió conceptualizar el investigador en una fórmula universal. Es una forma sin materia. Es más fácil, con un ejemplo más castizo. Más fácil es acudir al castizo refrán: el papel lo aguanta todo. Un individuo puede conceptualizar los fenómenos que ha experimentado sobre la construcción de puentes en un proyecto con planos y fórmulas. Digamos en alto, que ha hecho el regresus al mundo desde el mundo de los fenómenos al mundo de las ideas o formas, del mundo material al mundo de las ideas, platónico, por así decir. A continuación va a utilizar los planos y fórmulas para construir el puente. Opera con los materiales que dicen sus planos y fórmulas de acuerdo a los planos y fórmulas, pero el puente se cae. Entonces, diciéndolo en alto, los planos y fórmulas del mundo de las ideas o formas no pueden hacer el progresus al mundo de los fenómenos materiales. Sus planos y fórmulas no pueden volver a producir la materialidad original que pretendieron conceptualizar mediante esta fórmula. Es lo mismo que antes, son formas o fórmulas sin materia. Bien, cerramos el paréntesis para continuar en el tramo 2. Tramo 2. A continuación, después de tener las variables de resultados en salud que importan al paciente, hacemos muy genéricamente, muy resumidamente, estos pasos. Primero, solicitamos a la biblioteca los estudios que cumplen nuestros criterios de inclusión, lo cual determinará la generalización de nuestros resultados a los pacientes que estén representados en tales criterios. 2.
Leemos los estudios y de cada estudio individual extraemos cada uno de los resultados buscados para situarlos en una tabla pico. La vamos a ver a continuación. 3. De cada estudio individual graduamos la validez de la evidencia de cada uno de los resultados buscados para situarlos en una tabla de graduación de la validez, que la vamos a ver justo después de la anterior. Vamos a verla. 4. En la hoja de cálculo de metaanálisis que tenemos en nuestra página web, tanto en calculadoras y precisamente en uno de los módulos de la docencia, de la pestaña de docencia, repito, en la hoja de cálculo de metaanálisis, operamos con los resultados individuales para obtener el resultado global en forma de riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y el NT por unidad de tiempo, de cada una de las variables, ¿verdad? Y graduamos la calidad de la evidencia de esta variable global. 5. Bueno, también vamos a ver una tabla, vamos a ver estas 3 tablas. Y 5, reunimos todos los resultados globales con su validez en una matriz BRIC de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, y si no es imposible, porque es dable el hacerlo, formulamos una recomendación, justificando las razones para que queden expresamente escritas, pues en caso de que no sean compartidas, tales razones sirven para una dialéctica entre iguales. Claro, entre iguales. No hablando idiomas distintos, claro está. Bueno, pues esta es la primera tabla de la que hablamos, la tabla de características de los participantes e incidencias en las variables buscadas durante los respectivos tiempos de seguimiento. Bueno, aquí tenemos la tabla pico de paciente en riesgo, intervención, control y o outcomes, resultados buscados, que ahora mismo vamos a rellenar ya con los que hemos encontrado. Los buscados los vamos a rellenar con los encontrados en esta tabla. Aquí tenemos los 15 ensayos clínicos que participaron en esta variable, en este metaanálisis, con cada una de las variables que buscamos aquí, en la que se van rellenando los resultados. Aquí tenemos las características de los pacientes y es mejor verlas, bueno, porque aquí como no se ven, vamos a ver este recuadrito de color rosa, creo yo que es, primero, y luego el de color azul. Vamos a verlo un poquitín más grande. Hemos visto solamente los 3 primeros ensayos clínicos, faltan los otros 12, pero bueno, es que no nos caben, claro está, ¿no? Y efectivamente aquí tenemos el esquema pico, y estos son la población o pacientes en riesgo, es decir, estos son los participantes en cada grupo, estatina, placebo, el porcentaje de varones, la edad media, el porcentaje de enfermedad cardiovascular previa, el porcentaje de diabéticos, el porcentaje de fumadores, la presión arterial sistólica, que todos estos están influyendo como el colesterol total y el colesterol LDL. Este es el conjunto mínimo de características comunes en todos que nos sirven a nosotros para explicar los eventos porque van en la dirección de cada uno de los eventos que vamos a medir, la mortalidad cardiovascular, infarto, miocardio, ACV, todo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo porque no cabe aquí, o sea, ¿qué es lo que cae justamente debajo? Bien, hemos dicho que era pico, ¿no? Aquí tenemos la P, vamos a ver la I y la C. Bueno, en este caso son muy sencillitas porque están aquí. La I y la C, la intervención es la estatina y la C es el control. Es decir, es para situarlo de manera que el lector identifique que todos los resultados primero que vamos a poner son los de la estatina y los posteriores son los del placebo, siempre en este orden, ¿no? La mediana de tiempo de seguimiento es importante para que tenga una cierta homogeneidad. Y aquí tenemos los resultados obtenidos de las variables que nosotros buscábamos, las que hemos encontrado, porque buscábamos alguna más, pero no la ofrecían los 15 ensayos clínicos, claro está. Y aquí tenemos la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por cualquier causa, la cardiovascular, por ejemplo no da estos resultados, los dejamos en blanco, claro está, ¿no? La mortalidad por enfermedad coronaria, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Muy bien, pues con esto tenemos ya la primera tabla, que es lo que llamamos la tabla pico. Estamos registrando los resultados y las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes. Ya tenemos mucho, ¿eh? Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver la siguiente tabla, que era la de la graduación de la validez de la evidencia. Muy bien, de cada resultado, ¿eh? Bien. Aquí tenemos los 15 ensayos clínicos y aquí tenemos las preguntas grade hasta aquí. Estas son las preguntas grade para la validez de la evidencia. Aquí abajo se sitúan las
variables de resultados en salud para que cada una obtenga su correspondiente, su respectiva validez. Porque, ahora lo vamos a ver, cuando veamos, primero vamos a ver el cuadrito este, es más amplio, luego vamos a ver solamente el cuadrito, por transparencia es primero el cuadrito de color ámbar, luego el verde y luego este que es de color violeta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el primero arriba. Bien, aquí tenemos los mismos 3 ensayos clínicos de antes, pues porque estaban por orden alfabético. No, están por orden sí, alfabético creo que es, efectivamente, sí. Bien, y aquí tenemos las 13 preguntas de grade. La pregunta es clara, precisa, con identificación de los pacientes, intervención, control y resultados, de los picos. Esta es la pregunta pico, sí. Bueno, aquí no vamos a detallarla, pero sí, hemos verificado que sí, lo tenemos escrito en algún sitio porque el objetivo, que es donde está escrito en otra parte para nosotros mostrarlo. No estaba aquí. Muy bien. ¿Se efectúa la aleatorización correcta? Sí. ¿La asignación oculta para los reclutadores se hizo? Sí, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos los factores pronósticos. La vaselina estaba equilibrada en este estudio, en este también, y en este también, salvo los esfumadores, y aquí salvo el consumo de alcohol y la edad de las mujeres. Bueno, pues todo eso se va notando porque puede estar influyendo en el resultado. La validez quedará determinada por estas diferencias que no están neutralizadas en los factores de riesgo, en los factores pronósticos. Muy bien. ¿La secuencia de la autorización se mascaró para pacientes y médicos que hacen el seguimiento? Sí, 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 sí y sí, sí. Bien. Ay, vaya, me he equivocado. Bien. ¿Y para los que asignan los eventos? Pues sí. En fin, y aquí, por ejemplo, en esta no lo explica. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí. Bueno, vamos a ligar con esta pregunta y la vamos a ver en la siguiente para que sepamos, es esta de aquí, para que sepamos que estamos ahí precisamente sin perder ripio. Empezaría desde aquí, ¿no? Los abandonos, para ver si se tienen en cuenta en el análisis de sensibilidad. En fin, estas preguntas son las preguntas que hemos visto precisamente en el módulo 1.3, lo hemos visto con el ejemplo del Proactive, inmediatamente anterior a esta, y se practican después también en los módulos superiores, ¿no? Concretamente en el módulo 1.4 en adelante. Muy bien, pues aquí tenemos que, según esto, este es un resumen, un resumen que nosotros hemos analizado un poquito más en profundidad, y aquí esto es un registro para no olvidarnos. La validez de la evidencia, en este caso, la hemos reducido, la hemos rebajado de alta a moderada. Ahora vamos a verlo posteriormente por qué hacemos esto así. Esta es la validez que corresponde a las variables primarias y secundarias siempre y cuando hayan tenido un comité de evaluación de eventos que haya sido, bueno, pues cegado, enmascarado, que no sepan cuál es para no tener un efecto expectativa, claro está, ¿no? Muy bien, esta es de las variables. Entonces, en principio, esto es lo que se va a aplicar a todas las variables que tengan como mínimo esta calidad de evaluación, pero no para todas. Si hay una variable que nosotros estamos hablando de ella, o que la estamos buscando, y sin embargo no está en el ensayo clínico como variable primaria o secundaria, vamos a ver lo que sucede, porque eso será lo que suceda en este ensayo clínico, en el BONE. Vamos a ver el primero. El primero tiene aquí una calidad de evidencia moderada, y el segundo también moderada, y el tercero también moderada, para las variables que están buscando. En este caso, el ACAPS y el AFCAPS están buscando estas, las que nosotros hemos pedido. Sin embargo, el BONE es moderada, pero moderada para la variable que estaba buscando, que era para la reducción del colesterol. De modo que nosotros eso no lo estábamos preguntando. Y esta moderada se aplica solo a esa variable primaria que tenía el estudio BONE. De modo que no sería correcto aplicar esta validez a las variables que ellos no tuvieron en primer grado de miramiento, de mirada. No, ni mucho menos. Bueno, vamos a ver cómo van distribuyéndose en las variables. Si nos damos cuenta, aquí la mortalidad por cualquier causa, la cardiovascular, la mortalidad por enfermedad coronaria, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular fueron variables primarias, aquí lo pone, o secundaria en el ACAPS. De modo que mantienen la calidad vegetativa que tenían para este tipo de variables. También sucede en el AFCAPS, que estas tres variables son, las que nosotros buscamos, las que pedimos, corresponden con
que ellos las buscaban como variable primaria y secundaria. Pero aquí no, en el BONE no. ¿Por qué? Pues porque ellos no estaban buscando mortalidad por cualquier causa, sino que en la búsqueda de la bajada del colesterol hubo algunas muertes porque este estudio no estaba diseñado para encontrar la mortalidad. No obstante, las vamos a tomar para nuestro metaanálisis, pero no puede tener una calidad de evidencia o validez de evidencia moderada porque no tenemos la seguridad de que hayan quedado neutralizados todos los factores de riesgo, todos los factores pronósticos, todos los factores de tiempo que son necesarios evaluar, claro está, ¿no? O sea, que no tenemos esa seguridad, de modo que bajamos la validez a baja. Y lo mismo con el accidente cerebrovascular. En este caso, el estudio BONE no produjo ninguno de estos tres resultados, que tampoco los estaba buscando. Lo que pasa es que los toma como efectos adversos, pero los efectos adversos no son variable primaria y secundaria suya, de modo que no fueron motivo de una evaluación cegada, de una evaluación garantizada, como si procuraron tenerlo con el colesterol. Esa es la diferencia. Muy bien, pues vamos a ver, tener una visión aérea ahora del resultado, que la tercera tabla de la que habíamos hablado anteriormente, que es la tabla ya del metaanálisis, ¿no? En fin, hay algunos pasos previos, pero vamos a hacerlo así, y esta sería, este pedazo de tabla se va haciendo con nuestras hojitas de cálculo, que repetimos están en nuestra página web en Evalmed, están en calcular, metaanálisis, y también están en docencia, o sea, están repetidas. Se obtiene, las tablas se obtienen mejor desde las calculadoras, hay más contenido. Muy bien, pues esta que es la nuestra, aquí tenemos, en este caso, los ensayos clínicos están en la horizontal. Y vamos a ver la variable mortalidad total, la mortalidad por cualquier causa. La llamamos de estas dos maneras, mortalidad total o mortalidad por todas las causas o mortalidad por cualquier causa. De vez en cuando utilizamos unos términos u otros, ¿no? Aquí tenemos el diseño de los estudios, son ensayos clínicos en este caso, la heterogeneidad de todos los estudios mediante la I cuadrado de Higgins, aquí está, es muy homogéneo porque la heterogeneidad es cero. Y aquí vamos distribuyendo los eventos que han tenido a lo largo de un tiempo que está aquí, los años de seguimiento de cada uno de ellos están aquí, y aquí tenemos también la edad media, para tener una edad ponderada aquí y un tiempo medio de seguimiento aquí, un tiempo ponderado de seguimiento. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Todo esto lo vemos en el módulo 4 de metaanálisis, de ahí en adelante. Pero lo avanzamos aquí, sencillamente. Bueno, y aquí tenemos el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo de cada estudio particular. Bueno, pues muy bien. En este caso, en este primero, en el ACAPS, que fue el primero, después el AFCAPS, así el BONE, pues la mortalidad, habíamos visto que era una validez de evidencia moderada, y en el AFCAPS moderada, pero en el BONE era baja. Hemos de recordar lo que estaba aquí, lo hemos visto aquí. Estamos hablando de esta de aquí, moderada y baja, por eso lo llevamos hacia allá, o sea que estamos trasladando estos tres calificaciones o la validez al sitio, a la columna que le corresponde, que las ponemos aquí, cada uno tiene la suya, ¿vale? Cada ensayo clínico para cada variable, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muy bien, y aquí abajo lo que reunimos es, bueno, pues primero, aquí tenemos el resultado combinado que lo da directamente nuestra calculadora, que es el riesgo relativo combinado, que es el resultado global. Este resultado global, en principio, que es el que da nuestra calculadora, porque lo hemos calculado por riesgo relativo, pues tenemos que aplicárselo al riesgo basal del grupo de control. El riesgo basal del grupo de control está aquí abajo. Este es el riesgo basal del grupo de control, que está representado aquí de todos los ensayos clínicos. Perdón, no es este, me estaba equivocando, es este de aquí. Este es el riesgo, lo que se llama los eventos, el porcentaje de eventos del grupo de placebo, del grupo de control, que es el que vamos a operar con este. Pero vamos a verlo mejor porque hemos hecho aquí este recuadrito y vamos a quitar una parte de aquí para achatarlo y que se pueda ver. Y también vamos a quitar una parte de aquí, o sea, vamos a quitar un poco de aquí para que podamos verlo. Hombre, está como si fuera un acordeón, pero bueno, creo que nos permite ver este trocito, está aquí, lo que hemos hecho. Muy bien.
Repetimos que hemos obtenido, este es el resultado combinado, el global, que en este caso ya avanzamos que tiene una validez de evidencia alta moderada. Esta validez de evidencia alta moderada es de la combinación de todos los ensayos clínicos, de la suya vegetativa de cada uno de ellos, más algunas características que vamos a ver en 2 o 3 transparencias de aquí en adelante, si no recuerdo mal. Este riesgo relativo vamos a trasladarlo al sitio correspondiente para operar con el riesgo absoluto del grupo de control. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a dar a nosotros la significación práctica de este estudio, la relevancia clínica, porque de ahí vamos a inflarlo y vamos a obtener la reducción absoluta del riesgo y el NNT. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillito. En este metaanálisis, en 4 años de tiempo ponderado, por eso lo pone aquí 4 años, en fin, lo hemos visto anteriormente, 4 años, pues sucedieron en el grupo de placebo, toda la combinación del grupo de placebo ordenadamente bien hecho, ¿no? Suceden 3,40% de eventos. Pues como el riesgo relativo es 0,86, 3,40% por 0,86 da 2,93, está aquí. Lo hace nuestra hoja de cálculo también automáticamente para que salgan los intervalos de confianza. Bueno, pues muy bien, ya podemos operar con estos dos. 3,40% menos 2,93 da 0,48%. Este es el efecto atribuible. Esta es la reducción absoluta del riesgo. Esta es 0,48. Y 100 partido por 0,48 da 210. Este es el NNT. Tenemos que tratar a 210 en este conjunto de 15 ensayos clínicos, a 210 pacientes en 4 años, durante 4 años, para evitar el evento en uno. En 209 no, pero en uno de 210 sí, durante 4 años. Es un efecto, hombre, de una relevancia clínica, en nuestra opinión es baja, pero bueno, esa es una apreciación nuestra, una calificación que podría ser no compartida por alguna otra persona, porque esto es poner palabras a los números. Lo que sí podemos estar de acuerdo todas las personas que estamos viendo este número es que 210 es el número que se encuentra entre 209 y 211, eso no cabe duda. Bien. Tenemos el intervalo de confianza a la derecha, que es un intervalo de confianza al 95%. Hemos dicho que la validez de la evidencia de este resultado, o sea, de esta relevancia clínica, es alta moderada. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso exactamente. Antes de continuar, digamos que el resultado global también lo vamos a extrapolar, no tiene la misma validez, claro está, pero lo vamos a extrapolar, un poquito menos de validez, a la población española. ¿Por qué? Porque la población española no está completamente representada en la vaseline, en las características de este conjunto de 15 ensayos clínicos, pero es el resultado más aproximado del mundo, si es que queremos hacerlo. O sea, es decir, está claro, o sea, que esta extrapolación que vamos a hacer es permitida siempre y cuando digamos cómo la hemos hecho para tener en cuenta las limitaciones, claro está. Pero es muchísimo mejor tener esto que no tener nada. Pero vamos, muchísimo mejor. Tenemos una idea más o menos de cuál es la relevancia clínica en la población española aproximadamente. Es la mejor aproximación que hay en este momento. Y efectivamente, si nos damos cuenta, en España, aquí, como tenemos aquí tenemos en esta casillita el metaanálisis, quiere decir de los 15 ensayos clínicos, pero en España extraemos primero de los últimos 10 años el promedio de mortalidad por cualquier causa que hay en 10 años de media en 4 años, o sea, es decir, tenemos el de un año y lo multiplicamos por 4 para que nos dé 3,06. Si nos damos cuenta, el riesgo basal del grupo de placebo aquí es un poquito mayor que el grupo de no tratamiento, el grupo general español, de que es 3,06. Luego entonces está claro que el rendimiento será un poquito menor. Y efectivamente 3,06 multiplicado por 0,86 nos da 2,63. Ahí está, operamos. 3,06 menos 2,63 nos da 0,43%. 100 partido por 0,43, 234. Tenemos que tratar en España, con este tratamiento, a 234 pacientes durante 4 años,
todos los días con estatinas. Ahora después veremos los efectos adversos, pero en este caso hay un beneficio. Beneficia a 1 de cada 234. A 233 de cada 234 no, pero a 1 de cada 234 sí. Bien. En 4 años, bien. Hemos de decir que tenemos el verdadero valor del parámetro se encuentra entre 155 y 545 con un 95% de nivel de confianza, que es el intervalo de confianza, pues decimos nivel o intervalo de confianza, ¿verdad? Está aquí, ¿no? Bien, vamos a ver qué importancia tiene esto, porque en realidad el verdadero valor del parámetro, o sea, la población representada, no quiere decir que el NNT sea 234, sino que esta es la punta del compás para aplicar el intervalo de confianza, y el verdadero valor del parámetro con un 95% de nivel de confianza se encuentra entre 156 y 545, es decir, que el médico tiene que tener delante de su puerta, en la sala de espera, entre 156 y 545 sillas, y a todos estos durante 4 años hay que dar. Claro, están un poco separados los intervalos de confianza, esto es un poco de imprecisión, hombre, no tanto, en fin, un poquito de imprecisión, un poquito de imprecisión, porque claro, el médico que tiene delante sillas no es lo mismo 156 que 545, el esfuerzo terapéutico es 4 veces mayor, 4 veces mayor con el intervalo, con el límite superior que con el límite inferior. Muy bien. Vamos a ver qué es esto de la validez, porque esto de la validez, vamos a precisarlo un poquitín más. Muy bien. La validez o calidad de la evidencia y su significado práctico. Vamos a ver. Validez o calidad alta quiere decir que, vamos a decirlo primero sin entenderlo y luego lo vamos a entender, que tenemos una alta confianza de que el efecto real, el verdadero valor del parámetro, se encuentre próximo a nuestra estimación del efecto. Bien. Recuérdese que los ensayos clínicos, aunque sean 15, son muestras aleatorias de una población, de un universo, de una población que en principio no la conocemos, pero que suponemos que es una población genérica de todo este tipo de pacientes, que es realmente, o sea, es una muestra aleatoria de el tipo de paciente que nosotros hemos incluido aquí en este metaanálisis, ¿verdad? Bien, pero esa población no tiene que coincidir el efecto que hemos tenido. En este caso voy a volver hacia atrás. Por ejemplo, en este ensayo clínico habíamos dicho que era 210 el efecto. Este sería el efecto, la efectividad. Sería fácil decir, o sea, que beneficia a 0,48 de cada 100 tratados en 4 años. Es lo mismo uno que otro, Vamos a utilizar o uno u otro. Bien, pero no es verdad que este sea el número que sea esperable en la población, en el universo. No, esto es en estos ensayos clínicos. El verdadero valor del parámetro, podríamos haber cogido otros 15 ensayos clínicos y haber dado un valor distinto, otros 15 ensayos clínicos y haber dado un valor distinto. Pues muy bien, si eso lo hacemos 100 veces, de cada 100 veces en 95, el verdadero valor del parámetro se encontraría entre 0,2% y 0,71%. Esa es la razón por la que decimos que la verdad se encuentra entre 140 y 490. La verdad estadística, verdadero valor del parámetro es la jerga, más acrisolada, ¿no? Pero en fin, lo decimos de las dos maneras. Por eso, realmente hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando decimos que tenemos una confianza alta de que el verdadero valor del parámetro se encuentra dentro del intervalo de confianza, aquí el verdadero valor del parámetro, es porque estamos muy seguros de que esto está producido solo por el fármaco y no por otros factores que vamos a ver ahora mismo. De acuerdo, vamos a ver un momentito. En este caso, claro, si nos damos cuenta es alta moderada, está entre alta y moderada, le correspondería donde vamos a verlo dentro de un momentito. Vamos a ver un poquitín más adelante. Bien, vamos a ver. La reducción absoluta del riesgo, este es 0,48, puede ser altamente atribuida, en este caso no, porque este caso es un poquito más bajo. Si hubiera sido el caso de que hubiera tenido una calidad de evidencia alta, la reducción absoluta del riesgo puede ser altamente atribuida a la diferencia entre tratarse con el fármaco de control y el fármaco de intervención, porque se ha comprobado que las diferencias atribuibles a todos los demás factores de riesgo predictivos de ambos grupos están neutralizadas. Vamos a explicar un poquitín mejor. Vamos a ver. Vamos a avanzar una transparencia y luego volvemos hacia atrás. Para interpretar más inequívocamente ese que hemos dicho de la validez, que las palabras a veces pueden equivocar, vamos a verlo con un ejemplo
que ya hemos abordado en la sesión del módulo 2, el módulo de variables que explican un resultado en salud. Está aquí en la página web, simplemente presionando vuelve a aparecer por si alguien quiere volver a escucharlo, o si no lo ha escuchado merece la pena porque explicamos ahí estos asuntos con un poco más de profundidad, ¿no? Pero en fin, nos hemos apoyado sobre este esquema y vamos a hacerlo ahora de una manera un poquitín más resumida. Si alguien no lo comprende, rogamos que os recomendamos que vuelvan hacia atrás al módulo que está en la página web. En docencia, módulo 1.2. Bien, vamos a ver. Vamos a imaginar que este es el ensayo clínico que tenemos en cuestión. Un ensayo clínico normal y corriente, uno de ellos, ¿no? Y que tenemos aquí un grupo de intervención, vamos a ponerlo de color verde, y un grupo de control. La variable de resultado en salud es una mortalidad por cualquier causa, es esta de aquí. De modo que este es el resultado, es una variable dependiente porque depende de todas las X que están aquí. Depende del tratamiento que han tenido, o sea, estos pacientes, este grupo, pues naturalmente el resultado de la mortalidad está explicado parcialmente por este tratamiento que está tomando. Pero también está explicado parcialmente por las características, o sea, las demás características sociodemográficas y clínicas del comienzo, por la edad que tienen en el comienzo del estudio clínico. La edad está influyendo o explicando este resultado de aquí. A más edad, más probabilidades de que esto sea alto. Claro está, ¿no? La enfermedad cardiovascular también está influyendo, es decir, que está explicando parte de esta mortalidad. Esta mortalidad no está debida a una cosa, sino a una interacción, primero, o sea, a una, diríamos, a una influencia independiente de cada uno de estos factores de riesgo y también a la interacción que hay entre todos estos factores de riesgo que ya lo hemos explicado en el módulo 1.2. Muy bien, pues este sería el grupo de intervención en el que podría ser que también hubiera un efecto expectativa. El efecto expectativa también está influyendo. Si el paciente está contento y le gusta, él cree, confía mucho en el fármaco que está tomando y sabe que está tomando este fármaco y lo ha hecho con un gran deseo, es más probable que este resultado tenga una influencia. En este caso se espera que el resultado sea mejor. Las personas que están muy contentas tomando un medicamento tienen una propensión mayor a tener mejor resultado. Se llama el efecto placebo, efecto expectativa, efecto Pigmalión, pero vamos, es un efecto expectativa que puede ser placebo por una parte y Hawthorne por otro. Lo hemos visto en el módulo 3, en este caso es en el módulo 3, que he puesto como ejemplo el Proactive. Vamos a continuar. Pero claro, está influyendo también, vamos a llamarlo efecto expectativa, porque reúne todos esos que acabamos de nombrar, placebo y Hawthorne. Muy bien, este sería un grupo de control, que podría ser, como uno de estos, un grupo de placebo. Está tomando placebo y se produce en estas personas que están tomando el placebo, pues un resultado de mortalidad que vamos a llamarlo, bueno, I sub J, porque esta la llamamos I sub I. Muy bien, pues este resultado, esta mortalidad, está influida, está explicada parcialmente por el tratamiento que está tomando o ausencia de tratamiento o placebo en este caso. Esto va a determinar también el efecto expectativa. Es el placebo. Bien, puede que no lo sepa, que está tomando el placebo, decir que entonces, bueno, pues si no está tomando, si él no lo sabe, este efecto expectativa, él creerá que le está funcionando porque él cree, ha participado en el ensayo clínico creyendo que sí le va a funcionar. ¿Verdad que sí? Bien. También está influido esta mortalidad por la edad correspondiente, la enfermedad cardiovascular, fumar y por cada una de las variables que están influyendo, que están explicando, en fin, que van en la dirección del evento. Ya sabemos que lo hemos explicado en el módulo 1.2. Muy bien. Esta línea de aquí sería la correspondiente a un estudio observacional y esta línea de aquí sería la correspondiente a un ensayo clínico. Vamos a ver. Vamos a ver primero el estudio observacional y luego el ensayo clínico. Vamos a ver primero el estudio observacional. El estudio observacional, que sería lo normal, nosotros nos damos cuenta de que, vaya, pues la mortalidad que hay en el grupo verde es menor que la que hay en el grupo ámbar. En el grupo de intervención hay una mortalidad menor, la voy a restar. Entonces yo la resto y digo, anda, la diferencia, oye, que esta diferencia de mortalidad la podemos aprovechar clínicamente. Menuda, oye, que es estupendo, que me encanta esto, que me gusta mucho. Muy bien, entonces esta diferencia es lo que vamos a llamar el efecto. El efecto es la diferencia que hay entre
la efectividad, claro, entre no hacer nada o el placebo y lo que hemos hecho con el grupo de intervención. De modo que sería restando el porcentaje de mortalidad que hay en el grupo de control o historia natural de la enfermedad y el grupo de intervención, que es el grupo que en este momento estamos operando nosotros con verdadera fuerza, ¿verdad que sí? Con este interés, ¿no? Bueno, pues esta diferencia, lógicamente ahora vamos a restar cada una de las contribuciones particulares parciales de cada factor que va en la dirección de factor predictivo o factor explicativo, ¿vale? Si lo son, claro está. Bien, en este caso, si nos damos cuenta, esta diferencia está influida por la diferencia que hay entre tomar el placebo y tomar el fármaco. Esta diferencia es la que nos interesa más, que sea debido a esto. Bien, si no pasa nada y estamos simplemente mirando, cada uno tiene su edad, pues entonces la diferencia de aquí también está influida por esta diferencia, la diferencia entre la contribución parcial de la edad del grupo de control menos la contribución parcial del grupo de intervención, que es este de aquí, restando este y este, así, ¿verdad? Bien, también se haría igual con el factor X3, que es la contribución parcial de la enfermedad cardiovascular del grupo de placebo menos la contribución parcial de la enfermedad cardiovascular presente en el grupo de intervención. Y también en el efecto expectativa. Si ambos, uno sabe o está contento de que está tomando el fármaco y el otro no lo sabe, o no tiene este efecto expectativa, no se le produce, no se impulsa, como si fuera pues un efecto Pigmalión, pues entonces el primero contribuye, que sería este es el grupo de placebo, de una manera y el otro contribuye de otra. Esta contribución hay que tenerla en cuenta. Muy bien, pues este es lo propio de un estudio observacional porque, en fin, los factores pronósticos no están equilibrados obligatoriamente. Ahora, en el estudio tipo diseño ensayo clínico, teóricamente, la aleatorización, teóricamente, según la ley de los grandes números, y lo hemos estado viendo sobre todo en el módulo 3, teóricamente estos factores están equilibrados, es decir, que distribuimos teniendo en cuenta primero unos criterios de inclusión que van acortando las distancias entre los dos, entre todas las personas que van a participar, o sea, que tengan un cierto parecido. Es dable que cuando tenemos un buen cálculo del tamaño de la muestra, que teóricamente queden equilibrados los factores de riesgo. En este caso sería la edad, quedaría equilibrada la edad en un grupo y en otro. Si no hay diferencia estadísticamente significativa, bueno, pues ambas edades se consideran similares, no iguales, pero sí similares. Y entonces, en ese caso, la contribución aquí, la contribución parcial del grupo aquí, este menos este, sería 0 porque la contribución parcial de ambos es igual. Y cuando la contribución de una cosa se resta y de una contribución igual de otra, pues da 0. Una patata menos una patata igual da 0, ¿no? Y también en la enfermedad cardiovascular y en fumar. Si el efecto expectativa es igual en ambos, es decir, que ambos no conocen el tratamiento, es decir, están cegados, pues tienen los dos, en principio, la misma expectativa de que les va a funcionar. Si no está cegado, si uno lo conoce, o sea, que es abierto y conoce que está en el grupo de estatina y el otro conoce que está en el grupo de placebo, es posible que pues el efecto de placebo actúe más. O sea, se animará más el de la estatina, que tiene esa expectativa de que va a funcionar, y el del grupo de placebo se mantiene igual o incluso, bueno, pues puede hasta decir, o sea, que puede ser hasta incluso decir, vaya, por Dios, no tener confianza porque yo estoy en el grupo de placebo. Todo esto lo analizamos en nuestros módulos más posteriores. Muy bien, pues teóricamente, en teoría, este es el diseño de un ensayo clínico en el que teóricamente todos los factores pronósticos, todos los factores que van en la dirección del evento, los factores explicativos, están neutralizados. A esto lo llamamos controlados o neutralizados, que yo creo que está mejor dicho, neutralizados porque están equilibrados. Se dice de las tres maneras, vamos a decir equilibrados, neutralizados. Nosotros vamos a utilizar la palabra neutralización porque nos viene mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es el efecto, la diferencia que hay aquí, en este caso, si el azar no nos ha jugado ninguna pasada, podemos decir que este efecto, esta diferencia de mortalidad es atribuible solo a la diferencia entre tomar el fármaco y tomar el placebo.
Se dice que esta diferencia es atribuible solo al fármaco que estamos estudiando, la diferencia entre tomarlo y no tomarlo, o tomar placebo. Muy bien, pues esto es que tenemos una alta confianza de que este resultado es el que está influyendo únicamente sobre... Perdón, este resultado está influido únicamente por el medicamento y por ninguno de todos estos. Bien, si vamos fracasando tanto en el diseño como en la implementación, o el azar nos ha jugado una mala pasada, podría ser que la edad no estuviera equilibrada y que aquí la contribución parcial de uno, pues como no son iguales, pues está influyendo sobre este resultado de aquí, sobre la mortalidad. Si también la enfermedad tiene algún desequilibrio, no está neutralizada, no es cero esto, pues está influyendo sobre este resultado. De modo que cuando decimos que este resultado lo tenemos a nuestro ojo, decimos, oye, la validez de la evidencia no puede ser alta. ¿Por qué? Pues porque no podemos asegurar que sea atribuible solamente a esta diferencia que hay aquí del fármaco frente al placebo, porque de hecho no podemos descartar que esté influida por estas otras diferencias cuando no son cero. Eso es lo que llamamos validez de la evidencia moderada, baja o muy baja, porque la validez de la evidencia es cuán verdad es que el efecto de este tratamiento, o sea, que este resultado que acabo de obtener se debe solo al fármaco y no a otros factores de riesgo. Más o menos está dicho así de una manera castiza. Bien. Por contra, en el estudio observacional no operamos con los pacientes. La única operación que en el ensayo clínico operamos con los pacientes, con los criterios de inclusión y con lo que van a hacer, los movemos, más o menos, ¿no? Y por eso decimos que es experimental. Mientras que el otro estudio observacional, las manitas detrás, y no influimos. De hecho, los estudios observacionales hay veces que son retrospectivos. Los hay también prospectivos, claro está, ¿no? Pero algunas veces son retrospectivos y este es el ejemplo más claro de que lo único que movemos, no podemos intervenir en el ensayo, en el estudio, o sea, en el estudio observacional. No podemos intervenir. Lo que sí podemos es operar con nuestras manos y nuestra inteligencia, pero no con ellos, sino con los datos, con los registros. Primero ordenándolos muy inteligentemente, hay que tener mucha inteligencia con los estudios observacionales, y luego operando con ellos, de manera que intentemos que estos factores queden neutralizados matemáticamente. Vamos a intentar verlo dentro de un momentito, somos capaces, ¿no? Bueno, pues ahora podemos volver hacia atrás y ahora comprendemos que la validez alta es la reducción absoluta del riesgo, o sea, está altamente atribuida a la diferencia entre tratarse y no tratarse con el fármaco. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la diferencia atribuible a todos los demás factores de riesgo predictivos de ambos grupos están neutralizadas. Son cero, más o menos, ¿no? Bien. No podemos decir exactamente, decimos altamente atribuida, porque sabemos que hay un error aleatorio a la derecha que lo hemos explicado en el módulo 1.2. La moderada se intuye perfectamente de que hay algunos factores de riesgo que pueden no estar, o sea, que no están equilibrados, no son cero. Bien, cuando nosotros nos vamos a la calidad baja, pues ya podemos decir que se ha comprobado que las diferencias atribuibles en un sustancial número de factores de riesgo más predictivos de ambos grupos pueden estar influyendo porque no están neutralizadas. Es un número mayor, ya son factores más importantes, o solamente hemos tenido la oportunidad de ver que en el estudio que nos ha llegado tenemos el resultado de medicamento frente a no medicamento y dos cosas nada de poco de chichinabo a la derecha, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues en este caso no podemos descartar que haya otros factores de riesgo que no nos están informando y que están influyendo sobre esto. Hay que tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta que si no tenemos es porque no nos han dado ese dato, de modo que tenemos que suponer que no podemos descartar que están influyendo otras cosas, que es lo que sucede en la muy baja. La reducción absoluta del riesgo puede ser escasamente atribuida a la diferencia entre tratarse con el fármaco de control y el fármaco de intervención, porque no se ha comprobado la neutralización en la diferencia atribuible a ninguno de los factores de riesgo más predictivos en ambos grupos. En alguna ocasión es porque tenemos nada más que un resultado, fármaco de intervención frente a fármaco de control, y no sabemos nada más. Bueno, pero ¿esto qué es? O sea, esto no es decir nada. O sea, decir, aquí no podemos... Y lo malo de todo eso es naturalmente cuando el resultado es muy bueno y realmente no sabemos a qué se atribuye, porque desconocemos todo, bien porque no se nos ha informado o porque realmente sabemos que hay un desequilibrio completo, total, entre ambos grupos. Muy bien. Bien,
La validez teórica, como hemos dicho, la validez teórica antes de entrar, o sea, en la evaluación, cuando van al examen, el ensayo clínico va con un 10, con una calidad de evidencia, una validez de evidencia teóricamente alta. Muy bien, pero hay que examinarle, ¿eh? Es decir, porque naturalmente, o sea, es decir, sospechamos que están equilibrados los factores solamente por la teoría, porque lo dice la teoría, pero hay que ver si no hemos tenido algún problema en la implementación y en el diseño que vaya a bajar esta validez. Que se puede bajar esta, ¿por qué? Porque se comprueba en la práctica que hay déficits materiales en la neutralización en el diseño y o en la implementación. Por contra, los estudios observacionales entran en el examen con un 5, tienen una validez de evidencia baja, es decir, que estamos hablando de este es el estándar con el que entran en el examen. Por ejemplo, los estudios que se han hecho, que fueron prospectivos además, sobre el tabaco, hemos hecho nosotros una evaluación interesante también en nuestra página web, hace ya años, 4 o 5 años, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues en principio llegan todos desequilibrados, no sabemos realmente, hay que ordenar, hay que tener un poquito de cuidado y en ese sentido sí pueden subir la validez de la evidencia. ¿Por qué? Porque pueden subir la validez de la evidencia si se pueden hacer en la práctica operaciones de neutralización matemática, las cuales funcionan como una regla de 3, bueno, varias reglas de 3, no una, o sea, vamos a decirlo de una manera así un poco castiza, ¿no? Sería una regla de 3 del tipo, ¿qué resultado matemático? Es decir, que no lo podemos hacer en la realidad real, sino en una realidad formal, matemática, que puede tener una representación, tal como hemos dicho luego en el mundo fenoménico de la materia. Esa es la razón por la que no sabemos si realmente hemos conseguido materializarlo o quedar una forma sin materia, como hemos dicho anteriormente, filosóficamente. Bien. Sería del tipo, ¿qué resultado matemático sería el más esperable en el grupo de intervención si el factor de riesgo predictivo X3, que era la enfermedad cardiovascular, que está desequilibrado con el del grupo de control, que sería el X3, uno sería el Y y otro sería el J, que es como lo hemos puesto así con estas siglas? Bien, ¿qué pasaría si fuera igual que el del grupo de control? Es decir, ¿qué pasaría si X3Y fuera igual a X3J, es decir, que fueran iguales? Pero claro, esto es matemáticamente, o sea que esto es una formulación, una fórmula que está en el mundo de las ideas, de las fórmulas, lo hemos dicho anteriormente, formas o ideas, que no sabemos del todo si al hacer el progresus al mundo material, va a producir materialmente lo que habíamos hecho en una fórmula. Sin embargo, está claro que en el ensayo clínico se ha producido todo en el mundo de los fenómenos, no ha sido a través de una proyección de un progresus de la fórmula al mundo material, ¿verdad que no? Bueno, pues es esto, sería algo así como que haríamos reglas de 3 sucesivas para equilibrar esto en lo posible, bien con análisis de subgrupos, separando, juntando, quitando de una parte, todo esto, o sea, es lo que se intenta hacer para ver qué pasaría si este factor de riesgo, que es más peor que este, por ejemplo, más peor, bueno, ¿qué pasaría si fuera igual de bueno que este? Para lo cual, naturalmente, tendremos que coger algún subgrupo, algo de aquí que sea igual que esto, para poder ver qué resultados son los que dan en ese caso. Uno se mantiene como tal y el otro es el que se va moviendo para que matemáticamente intentemos que esto se convierta en 0 o casi 0, para que la influencia de esto sobre esto pues tenga la menor influencia posible. Si somos capaces de neutralizar mucho aquí, pues podemos encontrar una inferencia de que el resultado que aquí hay se debe en gran parte a este. Originariamente era calidad de evidencia baja, pero si vamos neutralizando puede subir a moderada e incluso puede subir a alta. Muy bien. En el caso de que no podamos hacerlo, aunque convendría hacerlo, naturalmente, en caso, porque tienen que tener la mayor coherencia posible, en el caso de que no podamos hacerlo, nos encontraríamos con un modelo multivariable en el que este resultado que hay aquí tiene que ser explicado por la conocimiento de todos y cada uno de estos factores de riesgo, lo cual naturalmente pues condiciona mucho más que cuando en una consulta tenemos nada más que fármaco sí o fármaco no, fármaco sí o fármaco no, claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues estos factores son las ecuaciones, los polinomios multivariables. Vamos a continuar un poquitín hacia adelante y vamos a decir,
¿Cuáles son los déficits en la neutralización que puede tener un ensayo clínico? Los hemos visto, pues los de las preguntas del test GRADE, que hemos visto en la tabla de la validez de la evidencia GRADE, y que las hemos estado viendo. Si están aleatorizados, o sea, estas son 7 preguntas, si la aleatorización es correcta, si el cegamiento en la secuencia de la aleatorización para los 4 actores, que son los reclutadores, el paciente, los médicos que hacen el seguimiento o los asignadores de los eventos, si están cegados. Si no lo están, bueno, pues naturalmente la calidad de la evidencia ha de ser menor, porque algo de esto tiene que estar influyendo sobre el resultado, claro que sí. ¿Vale? Bien. Si los factores de riesgo predictivos en la vaselina en el inicio, bueno, pues están equilibrados, y también en la implementación, que el trato que tienen dentro del ensayo clínico pues están equilibrados, ¿no? No se trata mejor a unos que a otros. Si el seguimiento ha sido completo, porque hombre, si se ha parado antes de tiempo, ya naturalmente, bueno, pues hay funciones de probabilidad en la unidad de tiempo que no se producen porque el tiempo ha sido más anterior, aunque aunque éticamente hemos conseguido, o naturalmente tenemos la obligación de parar un ensayo clínico, matemáticamente hemos perdido una buena oportunidad. Prevalece la ética sobre la matemática, claro está, ¿no? Si la parada prematura de uno de los grupos ha sido, pues por qué causas ha habido todo esto, lo explicamos, no solamente una parte en el módulo 1.3, pero lo hacemos sobre todo a partir del módulo 1.4, cuando hacemos muy en profundo al menos 3 ensayos clínicos, pero haciendo una vivisección de arriba abajo, para que el alumno, el aspirante pueda hacerlo, si quiere, solo, y después mirarlo con nuestros resultados. Muy bien. Ahora, cuando hacemos un metaanálisis de una revisión sistemática de ensayos clínicos, aquí también tenemos que aplicar no solamente esto, es decir, que la neutralización o la validez de las revisiones va a bajar, la validez va a bajar en función de varias circunstancias. Vamos a ver aquí genéricamente solo 2 o 3. Primero, la que aportan los resultados clínicos vegetativamente, tal como hemos visto en la tabla. Cada uno tenía el suyo, lo hemos hecho entre nosotros, claro, pues, en fin, un peso ponderado por los efectos aleatorios o efectos fijos, el que le corresponda, y vamos poco a poco trabajando está claro, luego con la heterogeneidad, para obtener finalmente una validez de la evidencia global que tiene que tener todo en cuenta todo esto de aquí. Pero también puede bajar la calidad de la evidencia, la validez, por la inconsistencia o heterogeneidad de los resultados individuales en los ensayos clínicos. Es decir, que nos podíamos encontrar con que hay ensayos clínicos que están combinándose, en el que unos son protectores y otros son dañinos. ¿Cuál sería un ensayo clínico protector? Bueno, pues aquel que tiene la reducción absoluta del riesgo en positivo. ¿Por qué? Pues porque tiene más muertes en el grupo de control de la historia natural de la enfermedad que en el grupo de intervención, afortunadamente. Pero nos podemos encontrar con lo contrario, que también hay algún ensayo clínico, o que hay algunos que se distribuyen alrededor del 1, de la línea del 1, del elemento identidad, del 1. Algunos están a la izquierda y otros a la derecha. ¿Por qué? Pues porque los que están a la izquierda son protectores y los que están a la derecha son dañinos. ¿Qué pasa? Que hay algún ensayo clínico en el que hay más muertos en el grupo de intervención. El grupo, no digo el nuestro, digo que podría ser, ¿no? Entonces esto es lo que se llama inconsistencia o heterogeneidad. Si nos encontramos que hay una Z allí, vamos, como si fuera una W, pues la validez de la evidencia, el resultado que tenemos ahí, bueno, pues no estamos muy seguros de que esto sea así. Bien. Es cierto que nosotros en GRADE, o sea, en nuestra página web, tenemos un coeficiente de consistencia al final, precisamente para esto, un coeficiente de consistencia que no lo hemos mostrado aquí, pero bueno, que lo tenemos y lo explicamos también en el módulo del metaanálisis. Bien, también la evidencia indirecta. Esto sucede cuando 2 de los ensayos clínicos tienen el mismo comparador. Por ejemplo, en este caso sería un fármaco, los dos tienen el ISRS, pero tienen distinta intervención. Un ensayo clínico compara el ISRS con los tricíclicos, los antidepresivos tricíclicos, aquí están, ¿no? ¿Vale? Y otro ensayo clínico tiene una comparación entre el ISRS y el no uso, el no uso o el placebo, en este caso. Bueno, pues si nos damos, como comparten ambos comparten el mismo comparador,
pues se puede hacer una inferencia indirecta entre los tricíclicos y el uso, el no uso, discúlpese, y el no uso, o el placebo, ¿no? Bien, siempre y cuando el grupo de intervención común, este grupo de intervención, tiene que tener similares características sociodemográficas y clínicas. Se dice entonces que es posible porque hay transitividad. Si esto no sucede, no cumple la ley de la transitividad, porque no se puede hacer. La ley de la transitividad es este es el método de Bucher y lo utilizamos ahora mismo necesitamos para los metaanálisis en red, sobre todo. Pero, naturalmente, la evidencia indirecta no tiene la misma validez, tiene una validez menor porque no ha sido una comparación tête a tête, cabeza a cabeza, face to face, bueno, no se me ocurre otra, directa, ¿vale? También la imprecisión, el intervalo de confianza, cuando es muy amplio, el intervalo de confianza, naturalmente, disminuye la validez. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, bueno, pues el límite inferior es 10 veces inferior que el límite superior, o sea, más o menos 10, en fin, hemos dicho 10 para situar un poco esto. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, un intervalo de confianza que va de 0,25 a 3,84, es decir, es más de 10 veces superior, ¿no? Se ve perfectamente porque el NNT tiene su estimación puntual en 49 y los intervalos de confianza se distribuyen, vamos, mucho, ¿no? O sea, es decir, el médico no sabe si tiene que tener 26 sillas o 408, es decir, que lo ha multiplicado por 20. Entonces, bueno, pues esto es una imprecisión y baja la validez de la evidencia, claro está, ¿no? También el sesgo de comunicación, que lo vemos en sesgo de comunicación y otros que ahora mismo nos vamos a abordar, que también rebajan la validez de la evidencia, porque esto ya es más propio del módulo de metaanálisis que está aquí, por si alguna persona lo quiere ver. El módulo de metaanálisis es el módulo 5 en este momento y lo puede bajar, o sea, consultar y bajar y leer y escuchar desde nuestra página web. Bien, factores que pueden aumentar en el estudio observacional la validez de la evidencia. Bueno, pues en principio, o sea, hay varios, ¿no? Pero claro, se trata de que haya una neutralización lo mayor posible. Pero hay algo que influye al principio, ¿no? Y es que la magnitud del efecto sea grande. Por ejemplo, este es el surgido de una de una evaluación nuestra de 4 estudios de cohortes en la mortalidad. En este caso es la mortalidad por entre fumadores y no fumadores. Claro está, naturalmente este estudio de cohorte pues es un estudio observacional, no es un ensayo clínico en el que estén todos equilibrados. Entonces, no obstante, es tan alto el efecto, es decir, que verdaderamente o sea, nos hace sospechar que aquí hay algo. Después tenemos que ir depurando, pero mejora, o sea, sube la validez de la evidencia cuando hay una diferencia tan grande entre el grupo de sumadores y no sumadores, aunque después ya tendremos que ver, ¿no? Muy bien. Después también sube la validez de la evidencia en los estudios observacionales, como hemos dicho, al neutralizar matemáticamente, es decir, ajustar o equilibrar los factores de confusión. ¿Y por qué? Pues porque al ajustarlo se sigue manteniendo el efecto, en fin, o sea, se sigue manteniendo el efecto con respecto al inicialmente desajustado, pero bueno, este sería más correcto, el ajustado, claro está, bueno, de hecho este es el que es el más correcto, el otro se está en una higuera, vamos. Bien, y después también la existencia de un gradiente dosis-respuesta, que lo explicamos también en alguna de nuestras evaluaciones, porque ahora mismo no lo vamos a comentar, O sea, si al hacer los análisis de sus grupos hay un efecto mayor en aquellos que tienen menor exposición y un efecto menor en los que tienen mayor exposición al riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es decir, si el efecto aquí lo estamos evaluando, en este caso sería la mortalidad. En este caso hay 3 grupos de no fumadores, exfumadores y no fumadores nunca, fumadores actuales, exfumadores y que no han fumado nunca. Pues se ve que hay un gradiente en la mortalidad y hay efectivamente más mortalidad en los actuales fumadores que en los exfumadores y estos a su vez que en los no fumadores. Esto nos hace sospechar que vamos bien en la dirección del efecto. Entonces sube la calidad, para eso el diseño que se hace de un estudio. Si es prospectivo, tenemos que tener en cuenta que vamos a analizar un buen estudio de dosis-respuesta, de gradiente, y en el caso de que tengamos que hacerlo retrospectivamente, bueno, pues a ver si tenemos suerte de capturar estos datos para poder analizarlos, aunque sea a retrospectivo, a posteriori. Muy bien. Factores de los que depende la fuerza de la recomendación. Ahora ya sí, si hemos sido capaces de hacer
una matriz de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, pues si no es imposible, que ahora veremos cuándo es posible y cuándo no lo es en la siguiente transparencia, pues vamos a hacer una recomendación, siempre que se pueda. La recomendación tiene la fuerza de débil o fuerte, no podemos hacer mucho más, si las recomendaciones son a favor o en contra, de modo que hay una matriz de recomendación a favor o en contra, a favor fuerte o a favor débil, y en contra fuerte o en contra débil, naturalmente, ¿no? O sea que aquí tenemos 4 posibilidades, es muy facilito, una vez que se familiariza una persona con ello es muy fácil. Y ahora vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. La validez de la evidencia, naturalmente, va a estar influyendo sobre la recomendación, porque a menor validez, menor probabilidad de hacer una recomendación fuerte, claro. Porque la fuerza es que está uno muy seguro de que primero el efecto es muy bueno y de que es muy consistente con lo que estamos diciendo, generalmente, ¿vale? También dependerá del balance de beneficio menos riesgos añadidos, a partir de la mejor estimación de los efectos. Cuanto más estrecho sea el balance, cuanto más chiquitito sea el balance entre beneficios y riesgos, cuando el efecto sea menor, cuando ya pues compensa poco el beneficio respecto al riesgo añadido, pues la recomendación no puede ser fuerte. Está claro, vamos a recomendar algo que tiene un beneficio muy poquito respecto a los riesgos añadidos. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Muy bien. Y a la variabilidad de los valores y preferencias de los pacientes. Bueno, pues esto ha sucedido, por ejemplo, pues con los anticoagulantes, los AVK. No todos tienen las mismas preferencias y valores y preferencias a la hora del tratamiento, con lo que entonces no podemos hacer una recomendación fuerte cuando hay una gran variabilidad entre las preferencias. Claro, una recomendación fuerte pues pasa porque más o menos todo el mundo lo querría, ahora lo veremos, ¿no? Si no, pues no podemos hacerlo fuerte, tenemos que explicarlo muy bien, o sea, en toda la matriz. Y del grado de certeza de que los costes constituyen un uso juicioso de los recursos. A menor certeza de este uso juicioso, pues menor probabilidad de una recomendación fuerte, claro está, ¿no? Vamos a ver, ¿qué efectos... ¿cuándo se hace una recomendación fuerte? Una recomendación fuerte, en inglés, en lugar de poner recomendación fuerte, o sea, strength, recommendation, pues lo suelen decir, we recommend. O sea, que es decir, como nosotros recomendamos, o se recomienda, si lo decimos en una voz así impersonal, ¿no? Mientras que la recomendación débil, pues no viene con wake recommendation, sino que suele decir, bueno, se dice de las dos maneras también, we suggest, we recommend, we suggest. Muy bien, pues la recomendación fuerte que hemos puesto aquí de color verde, el panel tiene un alto grado de confianza de que los efectos deseables de la intervención superan a los no deseables. Una recomendación fuerte a favor o viceversa, una recomendación fuerte en contra de que los daños son indeseables de la intervención superan a los daños producidos por el control. O sea, sería exactamente lo contrario. Pero vamos a decirlo en positivo, porque el otro es exactamente, bueno, pues el inverso, ¿no? Bien, ¿qué es una recomendación débil? We suggest. El grado de confianza del panel es menor. Probablemente los efectos deseables de la intervención superan los no deseables. Esto sería una recomendación débil a favor. Y esto más o menos querría decir que aproximadamente como que un 66%, bueno, pues podría quererlo, desearlo o le es de aplicación. Ahora lo veremos, ¿no? Y un 33% no, pero puede ser 50, o sea, puede ser 60-40, más o menos, o sea, podría ser así, o incluso mitad y mitad, ¿vale? O sea, pero que estamos hablando de que no es la totalidad, porque la de arriba puede afectar al 95, 94, 93% en el efecto, o sea, que querría, como veremos dentro en la siguiente transparencia. Y hace poco tiempo, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? En la guía número 14, porque al principio solamente eran estas dos, yo particularmente me negaba a hacer recomendaciones cuando no tenía datos y efectivamente luego vino a darme, bueno, no a mí, a muchos de nosotros, la razón, el hecho de que en esta guía se recomienda que no hacer recomendación cuando la confianza en el efecto es tan baja que el panel estima que la recomendación es demasiado especulativa. Especulativa es que está uno en la higuera, vamos, ¿qué dices? ¿De dónde viene esto, no? 2. Y aunque la confianza del panel en las estimaciones del efecto es moderada o incluso alta, los balances están tan estrechamente equilibrados, o sea que la validez puede ser alta, pero es muy válido, es muy verdad que el efecto no merece la pena. Es esto, o sea,
que los valores y preferencias y las consecuencias para los recursos no son bien conocidos o son demasiado variables y el panel tiene grandes dificultades para decidir sobre la dirección de la recomendación, claro está. O sea, que se mueve entre casi débil a favor y débil en contra, que ahí es donde está el problema, entre débil a favor y débil en contra, que en algunas ocasiones dice, bueno, ¿qué digo, no? ¿Qué digo? ¿Qué hacemos, no? O sea, no qué digo, sino, o sea, ¿a dónde aplico la fuerza de la recomendación siendo solamente un ser humano? Si fuéramos dioses del Olimpo, bueno, eso es la metáfora que utilizamos. Bien, ¿qué implicaciones tiene la recomendación fuerte? Una recomendación fuerte a favor, y nos vamos a referir a esto, ¿qué implicación tiene para los pacientes? La mayoría de las personas en su situación querrían que se les indicara o aplicara la intervención recomendada. Probablemente, por decirlo en un número, un 95%. 95 más o menos, ¿vale? Bien. Solo una pequeña proporción no lo querría. Hay casos particulares, naturalmente, es que es muy difícil, o sea, que es que estamos hablando de no es una ciencia exacta, las nuestras son ciencias alfa 2 operatorias y en algunas ocasiones, en algunas, o sea, están en lo beta operatorio. Vamos a pensar que son alfa 2 operatorias, alfa 2, no alfa 1, son alfa 2, ¿no? Las alfa 1 serían aquellas en las que el sujeto, el investigador, el sujeto operatorio queda completamente neutralizado. En este caso nosotros estamos trabajando con muestras, o sea que podemos tener problemas. Bien, ¿qué implicación tiene para los clínicos? La mayoría de los pacientes deberían recibir la intervención recomendada. Bueno, pues el clínico podría sentir más bien, pues eso, pues un 95%, 94, 90, 98, depende, en fin, no es matemáticamente exacto, pero es una mayoría, ¿no? Y para los decisores de la política sanitaria, pues la recomendación se puede establecer como política del sistema de la mayoría de las ocasiones. Se puede poner un plan de salud, en un contrato de gestión, con facilidad. Hay pocas razones para no hacerla. Que no, o sea, que si se quiere hacer, claro está, ¿no? Pero en fin, que se tardaría poco en establecerlo porque es tan claro que se puede hacer, ¿no? O sea, es decir, que no vamos a dañar a nadie, o sea, que solamente podríamos beneficiar si naturalmente tenemos los recursos para ello, ¿no? Que es una recomendación débil. Por favor, para esto está el médico, porque hay muchas veces que la recomendación es débil, o sea, con todo el respeto, o sea, la anterior, o sea, así se las ponían a Felipe II, ¿no? Pero así se la ponen a los médicos, que no se las ponen como a Felipe II, o sea, que aquí hay que tener un poco de dificultad y naturalmente, bueno, ya quisiéramos todos las anteriores, ¿no? Las más comunes son estas, las débiles a favor. ¿Qué implicación tienen para los pacientes? Pues muchas personas en su situación querrían que se les indicara o aplicara la intervención recomendada, pero un número sustancial no lo querrían, es lo que he dicho anteriormente. Mitad y mitad, 60 y 40%, más o menos, 66-33, pero vamos, más 60-40, en fin, 66-36, en fin, o 70-30, depende de la recomendación, porque claro, no todas son iguales, ¿no? Aunque sean débiles, bueno, pues están en ese ámbito, están en ese rango, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para los clínicos? Y aquí es donde tiene la dificultad. Para esto estudiamos medicina, estudiamos farmacia, para esto estudiamos biología y psicología, para esto estudiamos enfermería, para esto estudiamos. Las implicaciones para los clínicos, para esto trabajamos, para esto hacemos estos cursos. Diferentes opciones serán apropiadas para diferentes pacientes. Debe ayudar a cada paciente a decidir cuál es el curso de acción más adecuado a sus valores y preferencias. Esto es difícil, claro, el médico tiene que conocer bastante bien la intervención, tiene que conocer el NNT, la unidad de tiempo y saber qué significación práctica tiene, si no, está en la higuera, claro está, está en la higuera. ¿Qué implicaciones tiene para los decisores de la política sanitaria? Atención con esto, atención. La formulación de una política sanitaria no se puede hacer directamente, solamente se podría hacer contrato de gestión, una política sanitaria desde el Ministerio, una obligación de hacer algo desde el Ministerio, solo en el caso de que hubiera un debate sustancial y la implicación de todas las partes interesadas en el mismo. Vamos a traducirlo. Un contrato de gestión no podría incentivar por prescribir una intervención que es recomendación débil, porque está claro que tiene que haber una variabilidad, dado que a algunos pacientes les va a venir bien y a otros les va a venir nada, o sea, incluso mal, a algunos pacientes les va a venir incluso mal, y a algunos es que no merecen ni la pena. Entonces,
Esto hay veces que, o sea, que las organizaciones sanitarias tienen necesidad de hacer algo y no saben de lo que tirar y, bueno, pues cogen, a veces prudentemente y otras veces imprudentemente, pues esto. ¿Cómo lo harían prudentemente? Si no hay más remedio que utilizar esto, porque no tenemos recomendaciones débiles y hay que hacer algo, y conviene hacerlo, pues en este caso, naturalmente, el contrato de gestión o el cumplimiento debe ser conforme a una recomendación débil. A los pacientes que cumplan determinados criterios, sí, y se incentiva esa parte. Pero no a todos. Naturalmente se incentivaría también a los que no se les aplica la intervención. Y eso es lo más juicioso y lo más correcto. Los criterios de inclusión para dar cumplimiento tienen que ser lo mejor establecidos y se hace pues a través de una recomendación después de una evaluación grade, por ejemplo. También hay otras que son no grade, pero en fin, creo yo que esta es por lo menos de las mejores, ¿no? Bien, aquí tenemos, bueno, pues esto reunido aquí de lo que quiere decir grado de recomendación por Gordon Guyatt y compañía en la revista Chest en el año 2008 cuando trabajaron en conjunto con la Asociación de Médicos del Tórax, muy buena porque muchas de las evaluaciones y recomendaciones que hacen las hacen con la metodología GRADE. Son de las mejores guías que hay, en fin, no la mejor, pero vamos, bueno, no lo sé, no quiere decir que no sea la mejor, pero son muy buenas, son muy respetadas y nosotros en algunas ocasiones las tomamos un poco pues como referencia, ¿no? Pero todo esto lo hacemos en el curso, en el módulo 5 de las revisiones sistemáticas del metaanálisis. Sin más, aquí nos despedimos. Muchas gracias.